Buenos días, leemos el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Y lo leemos en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Dice: al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y, subiendo a una barca, cruzaron el lago, rumbo a Cafarnaún. Había visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hay dos cositas muy importantes en el Evangelio de hoy que quisiera compartirlo con ustedes por un momento. Una de las cosas importantes que nos encontramos con el Evangelio el día de hoy es que los discípulos subieron a la barca. Subieron a la barca. ¿Cuál es esa barca? ¿Qué simboliza la barca? La barca simboliza la iglesia. La barca simboliza, puede ser también tu vida. Subiste a la barca, subiste, entraste, empezaste a trabajar dentro de la iglesia. Desde ya estamos en la barca, desde el bautismo ya estamos en la barca. Pero dice la palabra de Dios que estos discípulos subieron, apóstoles, subieron a la barca, pero dice que cuando iban remando unos 5 o 6 kilómetros adentro, dice que empezaron, el mar empezó a encresparse, empezó a las olas a moverse, las olas empezaron me imagino que a levantar la barca, a bajarla, a menearla para lado y lado, y dice que los apóstoles empezaron a asustarse. Cuando tú en medio de la vida, tú estás en esa barca, estás en esa vida, estamos en este mundo, que esa barca a veces empieza a moverse en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la situación del país, en medio de tantas cosas, tantos problemas que hay, que nuestra barca empieza, o nosotros pensamos que esa barca un día va a llegar a hundirse. No tiene sentido la vida, ya esta persona no tiene remedio, ya los médicos lo desahuciaron, ya mi vida se acaba, y esa barca empieza casi a hundirse. Pero la otra parte, la otra segunda parte que me gusta, la otra cosita importante que tiene el Evangelio, es que Jesús le dijo: no teman, yo estoy con ustedes, soy yo. Más atrás un poquito, cuando la barca empezaba a hundirse, a menearse, los discípulos se asustaron. Y a veces tú te asustas, a veces tú le das miedo, a veces tú se sientes cansado. Y eso es cuestión de ir en la barca. A todos nos sucede eso, no solamente a ti. A todas las personas, los seres humanos, tenemos dificultades en la vida. Pero ¿qué es lo importante que a nosotros los cristianos nos conmueve, o a mí me conmueve? Esta cosa es que Jesús siempre está conmigo. En medio de las dificultades que tú tengas, en medio de esta tormenta, en medio de esta situación, Dios está contigo. No tengas miedo, confía en el Señor. Si el Señor dice: yo estoy, no tengan miedo, soy yo estoy con ustedes. O sea, ¿por qué tú dudas? ¿Por qué tú tienes miedo? Dios está contigo. En medio de ese cáncer, en medio de ese SIDA, en medio de esa pulmonía, de los pulmones no te funcionan. O sea, Dios está contigo siempre. Confía en el Señor. Entonces es una palabra que nos ayuda, que nos motiva a nosotros a seguir adelante, a confiar en el Señor. Y que nos montemos en esa barca, la iglesia, esa barca que siempre hay
espacio para todos. Si tú te has bajado de esa barca, si tú estás pasando una tormenta, si tu vida está tamboleando, está a punto de fracasar, está a punto de quitarte la vida, estás a punto de que ya tirar las toallas, ánimo. Dios está contigo. Soy yo, no tengas miedo. Es confiar siempre en el Señor. Y al final del Evangelio dice que cuando ellos quisieron meter a Jesús en su vida, en su barca, en la iglesia, quisieron meterla, dice que aterrizó la barca. O sea que Jesús ya está allí. Ya estaba, o sea, ya al final de cuando la tormenta y todas esas cosas que llegó Jesús, ahí se acabó la tormenta, se acabó todo. Se acabó el problema, se acabó el miedo. Porque Jesús llegó. Entonces permita que Jesús llegue a tu vida. Dale ese espacio en esa barca, en esa vida que tú tienes. En ese atrajeo, en esa dificultad, en esa duda. Dale espacio para que Jesús suba a tu barca, para que Jesús entre a tu vida, para que Jesús entre a tu familia, a tu hogar. Y ese problema, porque dice que inmediatamente que Jesús subió, cuando ellos trataron de meter a Jesús, ya se acabó, aterrizaron a la barca, llegaron al firmamento, pues, tocaron tierra, y allí me imagino que se cambió su vida, porque ya la alegría ya vino a sus rostros, a su vida, ya no había susto, ya no había tormenta, ya no había nada, apenas llegó Jesús a ellos. Entonces, no tengan miedo. Es la palabra de hoy. No tengan miedo. Comprométete con Jesucristo en la iglesia. No tengan miedo. Vaya a la misa. No tengan miedo. Lee la palabra de Dios. No tengan miedo. Visita a los enfermos. Haz una obra de caridad. Al menos una vez por semana. Empieza. Nunca es tarde para empezar. Les animo en el nombre de Jesús para que cada día podamos acercarnos más a Dios, para que cada día podamos ir perdiendo ese miedo que a veces nosotros tenemos para comprometernos con la iglesia, con esa barca que estamos todos montados. Es como agarrar ese timón y empezar a remar hacia adentro, a remar hacia Cristo. No se le olvide darle a la campanita, suscribirse en este canal y que cada día puedas ir viendo estas reflexiones que te van a ayudar a ir caminando hacia mar adentro, a ir remando, para que cada día pues podamos ir llevando también el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Dios les bendiga, nos vemos el próximo encuentro.